gusto de verdad para mí estar aquí hoy. Em, Me disculpo anticipadamente si mi voz de repente se corta. Hace poquito me enfermé de la garganta, apenas estoy como saliendo y pues mi voz está un poco así como aguarrientosa, le decimos en México. Pero bueno, espero que todo bien durante la clase. Les quiero invitar a que esta clase la hagamos de la manera pues más dinámica. Siéntanse, por favor, en confianza de interrumpirme en todo momento que lo consideren necesario para hacerme alguna pregunta, alguna precisión, para decir algo importante o que ustedes consideren que es importante a lo largo de toda la presentación. Sé que el tiempo en realidad es en realidad relativamente corto, pero me gustaría, si pueden poner, para no perder mucho tiempo en ello, pero poner como si pueden poner rápidamente en el apartado del chat, pues yo revisé la lista previamente, sé que vienen de diferentes lados, ¿no? Pero si quieren poner de dónde son, si quieren poner algún saludo, etcétera, pues los invito a que lo hagan a través del chat. Y para mí, pues será bonito saber más o menos, pues desde dónde nos están visitando, latitudes. Como Marcos ya lo dijo, yo soy mexicana, entonces estoy conectada desde la ciudad de Querétaro, México. Me parece que son justamente 2 horas antes de Chile, entonces probablemente también notarán el lenguaje a veces un poco distinto y a veces surgen palabras que simplemente pueden surgir diferentes, ¿no? Y se vale que me digan, maestra, eso qué significa, etcétera, ¿vale? Em, el día de hoy yo les voy a dar como un panorama probablemente muy general respecto de la construcción, tendencias y como generalidades de los litigios climáticos en la región latinoamericana. Y ahí, por ejemplo, también me gustaría si pueden ir poniendo en el chat. em, O sea, me gustaría saber de la audiencia actual qué tantos son abogados o abogadas, o están estudiando derecho, o están, porque a veces nos pasa, sobre todo a los abogados, que pecamos pues, de pensar que todo el mundo nos está entendiendo. Es como cuando los doctores hablan, ¿no? Yo luego voy al doctor y me dice así como: "¿Tienes amenorrea?". Y yo así: "Güey, ¿por qué no puede decir simplemente, no sé, no? O sea, como dolor de cabeza? ¿Por qué no lo puede llamar tan simple, no?". Entonces, eso también nos pasa mucho y también los invito a que si de repente hay algún término, por muy simple o complicado que ustedes consideran que es, pues que levanten la mano y yo con todo gusto me voy al ritmo que ustedes me marquen. Porque a veces la clase se vuelve, pues, un poco muy técnica o empezamos a tener como algún lenguaje, pues, que no se entiende normalmente, ¿vale? Em, y también, pues eso, no sé qué tan familiarizadas están ustedes con términos legales, con lo que se entiende por un litigio climático. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, ahí pediría que alguien sabe lo que es un litigio estratégico en términos como de concepto. ¿Alguien sabe lo que es un litigio estratégico? ¿Alguien que se atreva a levantar la manita, decirnos? Por ejemplo, Danay Espinosa, que dice que es abogada. ¿Estás por ahí, Danay? Hola, sí. Hola. ¿Tú sabes Bueno, qué es un litigio estratégico? Sí. mira, así como saberlo del libro, la verdad es que no, pero imagino Ujú. que lo que busca, como es estratégico, que tiene cierta estrategia y que está enfocado o que tiene como componente importante de análisis o el conflicto se basa en el cambio climático o la crisis climática o que esta es fuente del conflicto. Eso imagino yo. Muy bien, muchas gracias, Danay. Milagros, que es mediadora comunitaria y estudiante de abogacía. Cuando te dicen la palabra litigio estratégico, ¿a qué te suena? ¿Qué es?
¿O qué te imaginas que pueda ser? ¿Estás por ahí, Milagros? ¿Nos escuchas? A lo mejor está teniendo algún problema con su audio. Cristóbal, estudiante de Derecho de quinto año. Cristóbal Sepúlveda. Hola, Hola. hola. Litigio estratégico, bueno, me imagino que eh, puede referirse a aquellos casos contenciosos en los que básicamente se ven en conflicto situaciones económicas que trascienden los intereses del país. Por ejemplo, pueden ser el tren Maya allá en México. Es Ujú, un ujú, litigio estratégico. ujú, Otra cuestión que puede significar un litigio estratégico futuro, acá un ejemplo de Magallanes que se refiere a la situación con el hidrógeno verde. ujú. Eh, entonces, eso me viene a la mente, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Maraí Moreno. Hola, Maraí. hola. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, el litigio estratégico puede entenderse como esta herramienta que pretende ir más allá de, digamos, de lo jurídico. Pretende una transformación estructural que vaya a lo institucional, a lo político, a lo social. Además de reivindicar derechos de la parte o de la víctima, pretende transformar como la realidad a través, por ejemplo, de políticas públicas y demás. Muy bien, muchas gracias, Maraí. Milagros, no sé si abriste tu micrófono, si quieres decir algo. Sí, perdón, recién se me había desconectado, por eso no pude intervenir. No te También preocupes. se me plantea en la cabeza tal vez un eje principal en sentar precedentes, tal vez usar una causa y hacerla lo más expandida posible para que en un futuro se pueda ir por ella, para tener una causa y que se sienta un precedente en la historia en cuestiones ambientales. Sí, sí, exactamente. De hecho, Milagros ha dado con un punto como muy importante cuando hablamos de litigio estratégico. Quiero contarles, ahí yo voy a saltar entre la teoría y la experiencia personal, mis opiniones personales, ¿no? O sea que em, yo en mi ejercicio profesional me he encontrado con personas que ya no les gusta el concepto de litigio estratégico. He tenido debates con colegas que dicen que ya no se debe usar el término litigio estratégico, sino, y bueno, hay toda una discusión que les quiero decir que puede ser que ustedes se involucren en ella o no. En sentido estricto, el litigio estratégico justamente tiene que ver mucho con los precedentes, justo que estaba mencionando Milagros. O sea, se le llama estratégico porque básicamente uno crea un caso, sale un poco de la lógica como esta que nos enseñan muy cuadrada en las facultades de Derecho. No sé cómo sea en Chile, pero en México a veces era así como muy cuadrado de tú eres un abogado, vas a tener un despacho y vas a tener clientes y entonces el resultado, obviamente el fin último es que tú ganes los casos, ganes los juicios, ¿no? Entonces como se vuelve como esta cosa, sí, ¿no? Como muy de manual de, ay, uno presenta casos para ganarlos. En el litigio estratégico no siempre es así. Uno entra al caso sabiendo que probablemente uno no lo va a ganar, pero lo que le interesa a veces más es el camino propio que se hace durante el litigio, los pasos todo esto es como el preámbulo de lo que vamos a ver en la presentación que al rato se las voy a poner, cómo se construyen los casos bajo una lógica de litigio estratégico, más que bajo la lógica de presentar casos para ganarlos, por ejemplo, en otras materias más clásicas como el derecho penal, como el derecho civil, ¿no? Eh, los litigios ambientales, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos son litigios estratégicos, es como una cosa muy relacionada una con otro, sin que sin que aquí no quiero que se confunda que son la misma cosa. Los litigios estratégicos en realidad provienen de toda la lógica de los derechos humanos, nacen en el marco de los derechos humanos, que eso es otro gran tema, ¿no?
y donde justamente pues durante mucho tiempo se ha seguido como eso, como una vía para una expresión que a mí me gusta mucho, que usamos, que es como para mover la frontera del derecho. Entonces, en la búsqueda de mover esa frontera del derecho, se presentan litigios estratégicos. Claro que a uno siempre le gusta ganar, ¿no? O sea, claro que uno presenta los casos. No estoy diciendo que todos los litigios estratégicos están hechos y pensados para perder. Al contrario, no. Sí, sí se busca ganar, pero o sea, lo que quiero quedar como muy claro es que en los litigios estratégicos importa mucho el camino que se hace. Hay una expresión de una canción muy bonita, ahorita no me acuerdo muy bien, pero va algo así, ¿no? Como se hace camino al andar, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Básicamente es el resumen de los litigios estratégicos, ¿no? Porque giran muchas cosas alrededor de la construcción de un caso, sobre todo cuando son casos de derechos colectivos y pues ahí obviamente enmarcado el tema del litigio ambiental, de los casos ambientales y dentro de ese apartado de litigios ambientales pues están los litigios climáticos, ¿no? Es como otra ramita de los litigios ambientales. No todos los litigios eh, ambientales son climáticos, pero sí todos los litigios climáticos pues tienen que ver con medio ambiente. Entonces, digamos que sí es una rama del derecho ambiental que también después veremos como sus especificidades una vez que entremos a conocer lo que es la plataforma de litigio climático, que es la plataforma que yo coordino dentro de la asociación que verán aquí, su logo por acá, es la AIDA, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y coordinamos una plataforma de litigio climático. Entonces, gran parte de lo que yo les puedo comentar aquí parte de la experiencia de coordinar esta plataforma, pero también mi experiencia personal como abogada litigante, como abogada que ha llevado casos con comunidades, que ha llevado casos con otras organizaciones y con personas, pueblos vulnerables. Entonces, la construcción de los litigios climáticos, en realidad también podemos verlo como parte de una subrama de los litigios estratégicos que tiene que ver con empujar em, fronteras del derecho en materia ambiental, ¿no? Los litigios ambientales tienen como esta característica probablemente de todas las ramas del derecho. El litigio ambiental o el derecho ambiental en sentido amplio, pues es uno de los que más complejidades tiene. ¿Por qué? Pues porque el derecho ambiental se juntan otras disciplinas, nos obliga a ser multidisciplinarios. Entonces, de repente, al ser abogado ambiental, te vuelves un poco biólogo, un poco geólogo, un poco hidrólogo, tienes que conocer un poco de eso, ¿no? De cómo funciona la calidad del aire, cómo funciona el saneamiento del agua, cómo funciona el buen desarrollo de la protección de bosques, ¿no? Entonces, tiene como esa característica que lo hace un poco más complejo, a lo mejor, pero a la vez lo hace pues una rama que requiere de mucha multidisciplinariedad. Entonces, pues aquí nos viene muy bien decir que para la construcción de litigios climáticos, específicamente hablando además en América Latina, hay una parte muy importante que tiene que ver con la información, ¿no? O sea, como ya lo veremos igual más adelante, pero cómo podemos tener acceso a la información ambiental, cómo podemos a partir de ahí construir los casos, cómo podemos construir las pruebas, cómo podemos hacer estos puentes súper necesarios entre el derecho y otras disciplinas que tienen que ver con biología, geología, sociología, ¿no? O sea, medicina, ¿no? Mucho que tiene que ver con daños a la salud. Entonces, con todas estas cosas en mente, puedo entrar entonces a presentarles lo que es la plataforma de litigio climático, porque en algún momento dentro de los procesos que tenemos en AIDA de apoyo y construcción de casos y apoyo a comunidades para el litigio ambiental y climático en toda América Latina, nos dimos cuenta justo eso, ¿no? Que era re importante la sistematización de casos,
El hecho de conocer experiencias que hay en otros países puede inspirar, ¿no? No se me había ocurrido que yo podría ir por esta vía para solicitar la reparación de un daño mental. O a mí me gustaría, por ejemplo, construir un caso que tenga que ver con demandas a mineras, ¿no? ¿Qué hay? O sea, en el derecho en general, también o sea, en todas las ramas del derecho, pero en el derecho ambiental, esto que les decía, se requiere mucha creatividad también, ¿no? De ver por dónde podemos ir, explorar nuevas vías legales que se puedan acceder, ¿no? Y esto dependerá obviamente de cada país, ¿no? Las opciones jurídicas disponibles que hay en cada país. Yo, como les decía, soy mexicana, entonces les puedo hablar, por ejemplo, del juicio de amparo, que es como de los más ocurridos. Es un juicio pensado para presentarse por violaciones a derechos humanos y entonces justo es como la cuna de los litigios estratégicos, porque les decía, la gran mayoría de los litigios estratégicos eh, importan una lógica de derechos humanos, ¿no? Se desprenden de todo la lógica de derechos humanos y están hechos para mover las fronteras del derecho, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pero no, el juicio de amparo en México no es el único. Están otros juicios de responsabilidad ambiental, de nulidad, ¿no? Y hay, si lo vemos así, hay una gama muy amplia, obviamente dependiendo del país, pero cada país tiene su gama de instrumentos a los que uno puede optar para pedir al final del día la misma cosa, o bueno, o sea, la misma cosa me refiero a la justicia ambiental, ¿no? Hay diferentes caminos para llegar a la justicia ambiental. Uno decide qué camino tomar y por eso decíamos, no está el camino hecho, se hace el camino al andar y siguiendo esa lógica, los precedentes es eso, es como seguir el caminito, ya alguien avanzó un poco, trazó un poco el camino, ya no vamos como en ceros, a machetazos, ¿no? En la jungla, creando el camino, sino alguien ya pasó por ahí y nos dejó un poco un camino hecho, que tampoco significa que tengamos que seguir el mismo camino, ¿no? Llegamos a cierto punto y a partir de ese cierto punto podemos seguir por otro lado. Básicamente, el litigio estratégico se trata también de ponernos creativos y de saber por dónde queremos ir con las opciones que tenemos para hacerlo. Y pues en ese sentido, en AIDA nos dimos cuenta que era importante tener un lugar que un poco fuera recopilando estos casos paradigmáticos que fuimos identificando en toda la región latinoamericana y ponerlos de forma pública, de modo que cualquier persona que esté interesado en el litigio ambiental, en el litigio climático de manera específica, pueda tener acceso a esos precedentes, si quieren verlo así, ¿no? Precedentes en otros países, lo que está sucediendo en otras partes del mundo, específicamente de Latinoamérica. Y eso es otro tema de los que vamos a ver. No es lo mismo litigar lo que llaman, o sea, esta división del norte y el sur global, ¿no? No es lo mismo litigar en el norte, litigar bajo una lógica pues diferente a la latinoamericana, que litigar en el sur, que litigar con todas estas características muy específicas que nos unen de alguna manera a todos como latinoamericanos que tenemos dentro de nuestros sistemas legales, obviamente diferencias, pero tenemos muchas similitudes y sobre todo muchas similitudes también en el contexto social, político y económico, que pues evidentemente no es, hace que sea muy diferente litigar bajo una lógica del norte global que litigar bajo una lógica del sur. Y también eso fue algo que se identificó desde AIDA, cómo creamos una herramienta pensada desde y para la región latinoamericana que sirva de inspiración, pero teniendo muy en cuenta las características específicas que tenemos en la región latinoamericana. Entonces, pues ahora sí voy a presentarles. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Se ve o no se ve?
Aún no se ve, Giselle. Me imagino que se está cargando. Bueno, Ahí se ve. ahí se ve. Listo. Sí. Bueno, entonces les voy un poco a presentar la plataforma como herramienta eh, pensada para coadyuvar al litigio climático en toda la región latinoamericana, a este tipo de litigio estratégico que es específicamente los litigios climáticos. Y después vamos a hablar ya como más a fondo de qué son los litigios climáticos, cómo más o menos se construye un caso con esta lógica y sobre todo también hablaremos de los desafíos, o sea, algo que para lo que nos ha servido mucho esta plataforma, obviamente ha sido la sistematización de información y a la identificación de ciertas tendencias que hemos estado percibiendo en Latinoamérica y sobre todo pues identificar cuáles hasta el momento están siendo los grandes desafíos para la región latinoamericana cuando hablamos específicamente de litigio climático. Entonces, si ustedes buscan así en Google, tal cual plataforma de litigio climático para América Latina, les debe de aparecer esta pantalla. Es una página web, un poco tiene estas pestañas, ahí donde dice ver los casos, si uno le pica, justo les aparece el desplegado. Hasta el momento tenemos 93 casos y estamos esperando probablemente llegar a 100 casos para finales de este mes. Es una plataforma que justamente se va actualizando y nutriendo pues poco a poco a partir del conocimiento que vamos teniendo de ciertos casos. Quiero ser como muy clara en el hecho de decir, no significa que los 93 casos que tenemos en la plataforma son todos los únicos casos existentes o todos los casos, porque en realidad pues se vuelve complicado mapear, traquear todos los casos en Latinoamérica, pero sí podríamos decir que los más paradigmáticos o muchos de los que son como muy paradigmáticos, sí están en esta plataforma. Y la idea justo es mantenerla actualizada y pues bien nutrida a partir del propio trabajo que hace AIDA en toda la región latinoamericana, pero también pues gracias a una red de asesores y relatores, justo Marcos es parte, es parte de esa red, entonces se agradece muchísimo siempre todo el trabajo que ellos hacen, que lo hacen además completamente pro bono para mantener esta plataforma bien actualizada y nutrida. Em, entonces les decía, si ustedes pican ahí donde dice ver casos, les va a aparecer como esta pantallita donde pues, están todos los casos de litigio, los 93 casos. Y del lado derecho, no sé si ustedes lo ven del lado derecho, pues, pero en esta pestañita donde dice estado del proceso, ubicación, tema, estos básicamente son los buscadores que tenemos dentro de la plataforma. O sea, podemos buscar como filtros, por así decirlo. Son filtros donde uno puede buscar casos por tema, por ubicación. A veces lo más fácil es buscarlo por ubicación, es decir, por país, ¿no? A ver qué casos hay en México, a ver qué casos hay en Chile, qué casos hay en Argentina, ¿no? Hasta el momento tenemos 12 jurisdicciones. Em, Recientemente, por ejemplo, agregamos Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala y Jamaica. Y pues después de estos filtros, uno puede, perdón, esta parte es importante. Como les decía, es una plataforma que la hemos coordinado desde AIDA, pero que tenemos el apoyo de otras organizaciones y de otras plataformas similares a esta. No es como que nosotros hayamos inventado el hilo negro, ni mucho menos. Ya existen, de hecho, otras plataformas que se encargan de la sistematización de casos climáticos. La más grande probablemente y la más famosa es la de el Sabin Center, auspiciada por la Universidad de Columbia. Pero también está otra que es similar, que es la del Graham Institute. Y después, Brasil, les quiero contar que está haciendo una cosa increíble, una cosa así. Hay un boom muy importante de litigios climáticos en Brasil y pues todos los casos brasileños están siendo compilados por la Universidad Católica de Río, que tiene su programa que se llama Yuma y la plataforma de Yuma justamente es la que está sistematizando todos los litigios climáticos de Brasil.
que hasta donde yo me quedé iban como en 90 y tantos casos, ¿no? O sea, está haciendo, o sea, si nosotros tenemos 93 de toda la región latinoamericana, imagínense, ellos solo tienen eso, casi el mismo número de casos, pero solamente de Brasil. Em, y esto que hablábamos de, no es lo mismo litigar en el norte que en el sur, justo identificar la importancia de tener herramientas locales acercadas a la lógica latinoamericana, pues hacía falta también una plataforma que estuviera en español. La del Sabin Center y el Graham Institute evidentemente están en inglés. Y la de Yuma, por fortuna, está en portugués porque es algo, por ejemplo, eso es un reto que nosotros tenemos como plataforma que queremos hacer más adelante, poder ofrecer la información, la misma información que tenemos, pero también en portugués, porque justamente es eso, el seguir la lógica de que esta plataforma es desde y para toda la región latinoamericana. Y Brasil, pues es un país muy importante, está siendo un país muy o sea, bueno, se está llenando de casos climáticos, está siendo muy paradigmático y punta de lanza, por así decirlo, dentro de toda la región latinoamericana en este tema. Y además, pues tenemos organizaciones que ayudan un poco con el financiamiento, que ayudan un poco también con la construcción de la plataforma, de los casos, del seguimiento. Tenemos a Lana, tenemos a FARN, tenemos a Defensoría Ambiental y tenemos a Greenpeace. Y bueno, pues también se han sumado otros actores en este largo camino. La plataforma empezó en el año 2022 y pues ya llevamos 3 años, cumplimos este año 3 años y ha sido como un proceso, se los puedo compartir de manera personal, muy bonito, de mucho aprendizaje y de muchos retos también, porque eso, ¿no? Estamos básicamente, o por lo menos en la primera fase de que fue lanzada la plataforma, pues funcionó mucho a base de prueba y error y de ver cosas que funcionaban, cosas que no han funcionado. Hemos tenido que ajustar ciertas cosas metodológicamente hablando, sobre todo metodológicamente hablando, ciertas cosas del propio funcionamiento de la plataforma. Y bueno, pues esto es normal en cualquier cosa, yo creo, ¿no? Todo evoluciona, lo único constante es el cambio y bueno, pues esto no podía ser diferente en la plataforma. Justamente dentro de estos cambios recientemente agregamos una pestañita en la parte de herramientas que tiene que ver con la opinión consultiva 32, que no sé si ustedes la tengan mapeada, más o menos saben de qué va. Justo Chile ha jugado un papel muy importante dentro de esta opinión consultiva, porque se le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realizara una opinión consultiva específicamente en el tema de emergencia climática. Entonces, este ha sido un proceso pues bastante increíble, la verdad, porque nunca antes la Corte, la misma Corte Interamericana, durante las audiencias mencionó que nunca antes habían tenido tanta respuesta, o sea, en el proceso mismo, pues hay una fase donde se llama a que cualquier persona, organización, país, ¿no? O sea, pueda presentar información que ayude a la construcción de esta opinión consultiva y se hace a través de los llamados amicus curiae. Entonces fue una locura la cantidad de amicus curiae que se presentaron rompiendo todos los récords, ¿no? O sea, en la opinión consultiva 32 es la que más ha recibido amicus curiae, es decir, aportaciones de diferentes asociaciones, de diferentes comunidades, de diferentes organizaciones, de la academia, de países, para plantear temas que consideran que deben estar considerados dentro de la opinión consultiva que tengan que ver sobre emergencia climática. Y pues esa nueva sección está considerada dentro de la fase de herramientas como los amicus curiae más paradigmáticos, que desde ahí identificamos que están siendo en el proceso este de la construcción de la opinión consultiva, que sirva como comercial, pues estamos esperando que pueda salir justo en cualquier momento ya dentro de este mes o el siguiente, ¿no? La esperamos este año, básicamente. Estamos como expectantes, ansiosos de que pueda salir ya esta opinión consultiva y
¿Por qué nos interesa tanto? Pues porque justamente estamos viendo que esta opinión de la Corte Interamericana, específicamente en materia climática, eh, analizando a fondo el tema de la emergencia climática, pues vaya a ser una base importante para otros litigios climáticos, que se venga otra oleada de litigios climáticos a partir de la publicación de la opinión consultiva, que sirva de inspiración y de base para la construcción de nuevos litigios climáticos, sobre todo pues en la región latinoamericana. Entonces, pues por eso la importancia del proceso y de la construcción de esta opinión consultiva. Y bueno, hablando un poco de tendencias y como detalles de la plataforma de litigio climático, empezamos analizando 15 casos y fue lanzada la plataforma, como les decía, en el año 2002, perdón, 2022. Hoy tenemos, ay, bueno, esto está mal, perdón, porque ya vamos en 93. Me faltó actualizarlo, pero tenemos 93 casos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, perdón, Ecuador, México y Perú. Y eso sí, tenemos como varios casos nuevos ya en proceso de incluirse. Empezamos a ver entonces algunas de las cosas que han saltado en la plataforma. La gran mayoría de los casos que tenemos nosotros documentados y que hemos identificado ahí sí como una tendencia de litigar en el sur, de los litigios climáticos en América Latina, es que la gran mayoría de casos son presentados contra gobierno. Esto es probablemente la primera diferencia, una de las más notorias, entre litigar en el sur y litigar en el norte. Litigar en el norte, a lo mejor ustedes lo han percibido o no, pero es mucho más común poder demandar directamente a empresas. ¿No? Muchos de los litigios estratégicos construidos desde el norte global están muy enfocados a empresas. Los litigios climáticos en materia específica en el norte están enfocados a responsabilizar o a lograr que las empresas se hagan responsables por sus contribuciones al cambio climático. Y a lo mejor por ahí les suenan casos que han estado sonando últimamente, como el caso de Shell, el caso de Energy Transfer. Este caso de Energy Transfer tiene como muchas peculiaridades, ¿no? O sea, como es un caso donde una petrolera, básicamente, que fue en algún momento demandada por Greenpeace, bueno, más bien sufrió afectaciones. Eso es lo que ellos alegan. O sea, sufrieron afectaciones en su empresa por acciones derivadas de algo que hizo Greenpeace. Y entonces lo que hizo esta compañía, Energy Transfer, fue contraatacar, por así decirlo, y demandar a Greenpeace por 660 millones de dólares, algo así. Es un caso que ahorita está sonando mucho, es un tipo de litigio específico que se llama SLAP. Son litigios contra políticas públicas muy encaminados justamente como esta parte de contraataque que hacen las empresas contra asociaciones ambientalistas, porque pues eso se ha vuelto muy común en el norte global que las asociaciones ambientalistas, como es Greenpeace, como es Sierra Club, como es Justice, ¿no? O sea, hay varias organizaciones enfocadas al litigio ambiental y climático en el norte global, pues estaban como muy enfocadas a em, demandar empresas y pues está de alguna manera surgiendo esto como contraataque, los llamados litigios SLAP. Entonces, esto básicamente les estoy resumiendo cómo opera o cómo ha funcionado un poco en el norte. Y algo muy interesante también es que han estado en tendencia en el norte. Ahora el hecho de demandar no nada más a las empresas, sino pegarles también, pues siendo empresas bajo la lógica comercial, bajo la lógica de lo que más les duele, pues justo es el lado monetario, el lado económico, el dinero, pues les pegan entonces también en la parte de los financiadores. Entonces hay litigios climáticos enfocados a o que buscan controvertir
el financiamiento de ciertos proyectos o de ciertas empresas, ¿no? Por ejemplo, en asuntos mineros. Las implicaciones que tiene la minería en términos climáticos pues, son enormes. Y entonces, como uno de los requisitos en algunos países para que las mineras operen es que necesitan tener como una institución financiera que les dé un seguro para que puedan operar. Entonces, si esa institución si no hay una institución que les otorgue ese seguro a estas empresas, pues las empresas no pueden operar. Y eso ha sido una vía también de ataque, ¿no? O sea, como vamos a atacar la parte de la operatividad que pueda tener una empresa en determinado proyecto. Vamos a revisar el checklist que necesita para poder operar y vamos a atacar ese checklist, ¿no? Si necesitas un seguro, pues vamos a atacar a esas empresas que te quieran asegurar para que no lo tengas y entonces no puedas operar. Eso es como un ejemplo de litigio estratégico, que no es como, es un poco salir fuera de la caja, pensar otras vías, es lo que decía, de ponernos creativos y ver qué otras vías, no necesariamente tiene que ver con vamos a irnos contra la empresa o vamos a demandarle a esta empresa daños y que nos indemnice, sino vamos a buscar, o sea, finalmente una parte muy importante de la construcción de los litigios en general, pero evidentemente de los litigios climáticos, la gran pregunta del millón, donde tenemos que empezar es, ¿qué queremos? Esa pregunta que pueda sonar como muy simple, en realidad es la más complicada. Una vez que tenemos como súper claro qué queremos en un litigio climático, yo creo que el 50% ya está hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque uno en la construcción de litigios climáticos debe de tener súper claro qué queremos. Y eso puede ser mil cosas. Queremos que la empresa nos indemnice. Queremos simplemente que la empresa no opere en determinado territorio, que no provoque los daños. No me interesa que me indemnicen después, no me interesa que no entre a mi territorio. O yo me interesa que sea señalada como responsable simplemente. Me interesa que vaya a la cárcel determinada persona o personas, ¿no? Por las afectaciones ambientales que provocaron. Si se dan cuenta, en realidad las pretensiones, las famosas pretensiones en la demanda pueden ser muchísimas. Y eso, por eso creo que es la parte que más cuesta en la definición y construcción de los litigios estratégicos y de los litigios climáticos en lo específico. Y bueno, pues esto es parte de la construcción de los litigios climáticos, ¿no? Vemos desde hace unos 5 años más o menos una tendencia en Latinoamérica a incrementar de manera importante los litigios climáticos. Aquí dice, los litigios climáticos se duplican con creces en 5 años y se convierten en instrumentos clave de la justicia climática. Em, ya diferentes foros académicos, doctrinales, están como justo en la tarea, se han dado a la tarea de analizar desde un lado más dogmático cómo ha sido esta crecida importante de litigios climáticos. Y, por ejemplo, el IPCC incluso ya ha señalado que ha sido la punta de lanza para elevar la gobernanza climática, la presentación de los litigios climáticos y el desarrollo mismo de todos estos casos. Entonces, pues vámonos ahora sí a la carnita, podemos decir, de cómo es la construcción de casos específicamente en el sur. Carla, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿le puede regresar un poquito a la pasada? ¿Está? Ah, sí, ahí cuando dice con creces, Ujú. a qué se refiere? O sea, ¿qué Con creces. significa? Ujú. Con creces, a lo mejor sí es una expresión como muy mexicana, tiene que ver como cuando haces algo con creces es como que sales hasta sobrado. Creciste mucho y tanto que hasta te sobró. Es como esa expresión de con creces, ¿no? O sea, como que ha sido, denota un crecimiento como muy grande, tan grande que incluso hasta te puede sobrar, Ah, ok, muchas gracias. ¿sí? No, con todo gusto. Listo, entonces, la construcción de casos. Ojo, yo no, o sea, esto es como
mi caminito personal. No estoy diciendo que esto es como una ley o ya está como grabado en piedra en algún lado, ¿no? Esto nace meramente de mi experiencia personal, de cómo se hace la construcción de casos climáticos, pero pues esto es básicamente como una receta de cocina, hagan de cuenta, ¿no? Eso cada quien le puede echar tanta sal como tanta pimienta como quiera. Esto es como mi receta para cocinar litigios climáticos, pero cada quien puede hacer su propia receta, su propia fórmula. Eh, un poco sí debe tener una estructura, sí debe tener una serie de pasos. Y bueno, pues yo siempre recomiendo cualquier cosa que se quiera hacer específicamente litigio climático, debe de empezar con un mapeo de actores y un mapeo de riesgos. Esto justo teniendo muy en cuenta esto que decíamos de litigar en el sur. Y lo vamos a ver en la parte de desafíos. Litigar en el sur implica muchas veces trabajo con comunidades, trabajo con personas en situación de vulnerabilidad. Y por eso es tan importante siempre hacer tanto el mapeo de actores como el mapeo de riesgos. ¿A qué me refiero con mapeo? Es básicamente una identificación de quiénes son los actores involucrados. Vamos a ver quiénes están, con quiénes contamos, a quiénes vamos a demandar o sí, ¿no? Contra quién va el asunto y qué aliados tenemos nosotros, qué aliados tienen ellos. ¿Por qué? Porque los litigios climáticos muchas veces son litigios que se caracterizan por la desigualdad que tan grande que hay entre, por ejemplo, una empresa que tiene toda la serie de recursos humanos, económicos, eh, pues de una manera muy desigual a como lo pueda tener una pequeña comunidad de pescadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la pequeña comunidad de pescadores para nada tiene la cantidad de los recursos económicos que pueda tener una empresa, eh, no sé, de pesquera, de corte mundial, que envasa atún de exportación, ¿no? O sea, como eso es algo siempre a tener en consideración y eso se hace a través precisamente del mapeo tanto de actores como de riesgos. ¿A quién queremos demandar? Bueno, pues a tal empresa. Nada más a tal empresa o en realidad es un consorcio empresarial, implica las principales empresas, no nada más nacionales, sino corporaciones internacionales, ¿no? Y bueno, pues eso pesa al final del día, justamente en esta parte, no nada más económica, sino también de poderío, de influencia política, de recursos humanos, ¿no? El andamiaje jurídico que puedan tener, contratan despachos, muchas veces contratan los mejores despachos de abogados, comerciales, mercantiles, em, y pues como, ¿cómo es Sansón y Goliat? ¿Así se llamaban? Sansón y Goliat, ¿no? Se vuelve una lucha un poco así, ¿no? De Sansón contra Goliat. Y no era Goliat y David, ¿no? Perdón, no tengo mucha referencia a cuestiones bíblicas, pero sí sé que hay un pasaje así como que retrataba mucho la desigualdad, ¿no? Entre alguien como muy, muy grande y la otra persona, pues que parecía justamente que en realidad era débil y terminó ganándole, ¿no? Al grandote. ¿Por qué? Pues ¿cómo le ganas al grandote? Justo con una buena estrategia, justo con una buena preparación del caso. Y esto, pues es básicamente parte de las cosas que uno tiene que hacer. Tiene que hacer ese mapeo de actores y el mapeo de riesgos justo tiene que ver con, eh, sí, la identificación de la desigualdad en recursos económicos, pero también el contexto específico del país y mientras más lo desmenuzamos mejor, ¿no? Tanto a nivel, digamos, nacional, pero también a nivel como muy local, a nivel de la comunidad, dónde lo estamos haciendo. Y esto pues creo que igual no es nada nuevo en ningún país, ¿no? O sea, yo hablo por México, no es lo mismo presentar un caso en la Ciudad de México que presentar un caso en Sinaloa, donde está como el contexto sociopolítico, ¿no? Con el narco, con la violencia específica que se vive en ese estado, pues no es lo mismo tampoco, ¿no?
factores que incluso a veces se pueden ver como externos y que no son tan externos, que tienen que ver con esos elementos sociopolíticos de cómo está el tejido social en esa comunidad, cómo está el Estado de Derecho, cómo está la construcción específica de las alianzas y de la violencia, ¿no? En los lugares donde queremos presentar los casos. Algo que muchas veces coincide es que las zonas de sacrificio son zonas donde justamente es donde hay más violencia, donde hay más corrupción, donde hay mucho más crisis del Estado de Derecho y justamente es donde más se vuelve riesgoso litigar, pero a veces el lugar donde es más riesgoso también es el lugar donde es más necesario. Entonces, eso es un dilema que es muy común que se presente en los litigios ambientales y pues ahí justamente es antes incluso de la documentación del caso, antes de empezar a preparar la información, antes de preparar y ir pensando por dónde queremos presentar los casos. Por eso yo siempre los pongo en primer lugar. Tenemos que evaluar los riesgos y tenemos sobre todo nosotros como abogados, y ahí sí estoy hablando meramente como abogada, siempre tenemos que ser como muy claros y claras con las personas que van a ser la parte quejosa, ¿no? O las personas que van a estar presentando las demandas, porque nosotros finalmente somos solo una vía de facilitación, somos sus asesores, somos sus abogados, pero finalmente quienes ponen el cuerpo, el alma y todo son ellos y ellas, ¿no? O sea, como las personas que están presentando las demandas, las comunidades, los actores, tenemos casos incluso de niños y niñas, de organizaciones. Finalmente, los que firman la demanda, los que literalmente están poniendo su nombre en ello. Y con ellos y ellas son con quienes tenemos que ser como muy claros nosotros como abogados y abogadas en decirles cómo está el panorama de los riesgos, cómo está el panorama de actores, cuáles son nuestros aliados que ya están confirmados, cuáles son los posibles aliados que podamos tener, pero también quiénes van a ser la contraparte, ¿no? Y qué aliados tiene la contraparte, qué recursos tiene la contraparte. Eso es una parte muy importante de la construcción de los litigios climáticos y en general de los litigios estratégicos, ¿no? Y en la medida en la que seamos como muy claros también en esa parte muy inicial en los casos, de manejar incluso las expectativas de la parte demandante, es decir, este caso no va a ser un caso rápido, eso es otra cosa característica de los litigios estratégicos y de los litigios climáticos en muchas ocasiones. Hay casos muy excepcionalmente que sí son rápidos, que se resuelven, y rápidos me refiero a que se resuelven en un año, eso es rápido, ¿no? En términos de litigio climático, pero hay casos que llevan 10 años, hay casos que llevan 15 y que terminan justamente en la Corte Interamericana, ¿no? Hay casos que son literal un maratón, o sea, es un completo maratón que se tiene que uno echar para poder mover esta frontera del derecho que tanto hemos hablado. Entonces, teniendo ese contexto, teniendo eso en mente, es que pues una parte muy importante es este manejo de las expectativas iniciales, esta claridad que se tiene que hacer con las personas en la fase de mapeo de actores y riesgos. Y después la fase de documentación del caso básicamente es como conseguir la mayor cantidad posible de información que respalde nuestro caso. La documentación del caso es esta fase de volvernos Sherlock Holmes, de volvernos investigadores, conseguir la mayor cantidad de información, ¿no? A veces simplemente la fase de documentación del caso lleva años. Y precisamente la plataforma de litigio climático, uno de sus principales objetivos es coadyuvar a esta parte de la documentación de casos, ¿no? Hacer llegarles información que pueda serles útil, valiosa, que ayude a la creatividad y al propio diseño de la estrategia legal, que es el siguiente caso. Una vez que ya tenemos identificados los riesgos, los actores, la documentación más importante que vamos a requerir durante el caso, ¿no? Y ahí tiene que ver con justo mucha revisión, incluso doctrinal, ¿no? De papers científicos,
saber exactamente, es cuando nos volvemos un poco biólogos, un poco geógrafos, un poco, ¿no? Necesitamos saber cómo funciona la dinámica de los gases de efecto invernadero para saber específicamente cómo le vamos a argumentar al juez que determinada empresa está emitiendo gases a la atmósfera que impactan, no nada más en la salud de las personas, sino también en el cambio climático, pero eso lo tenemos que explicar y entonces necesitamos allegarnos de la mejor información posible y en esa fase es precisamente la de documentación, la documentación de los casos. Con todas estas herramientas, ya teniendo como todos estos elementos que como podrán ver, pues es bastante, ya llegado a este punto del diseño de la estrategia legal, pues ya es bastante, ¿no? Eso, lo que les decía, a veces nos toma años llegar simplemente a la fase del diseño de la estrategia legal. Con todos esos elementos, pues podemos trazar justamente, hacemos nuestro esbozo, analizamos qué vías tenemos, qué elementos tenemos, qué opciones tenemos, si nos vamos por un amparo, si nos vamos por un juicio de responsabilidad ambiental, si nos vamos por el derecho internacional y nos vamos a un proceso de arbitraje, o nos vamos a un proceso específico que tenga que ver ante una instancia internacional. Todo esto se decide en la fase del diseño de la estrategia legal y pues entonces ya bien claros con las personas demandantes, bien claros con lo que queremos. Aquí ya está resuelta esta gran pregunta que les decía de qué queremos con este caso. Entonces sí, se presenta la demanda, la que sea que se haya decidido presentar o el recurso legal que se haya decidido y pues entonces ya se siguen los pasos específicos de ese recurso legal. Si fue el juicio de amparo, pues se sigue como los pasos que se tienen que requerir para el juicio de amparo. Si se presentó por un juicio de nulidad, pues todo lo que se debe seguir en el juicio de nulidad. Por norma general, dentro de un proceso jurídico se requiere de la preparación de pruebas. Para esta fase, en realidad, ya debería ser un poco más fácil, por así decirlo, porque ya tuvimos una fase previa de documentación del caso, pero pues en esa fase de preparación de pruebas también tiene que ver con muchas veces identificar posibles peritajes o información extra que pueda surgir durante el caso o durante la documentación del caso, las pruebas que teníamos desde entonces identificadas y contempladas, pues entonces ya se pone en marcha el plan que hicimos durante las fases previas para la presentación de estas pruebas. Y bueno, pues el propio acompañamiento del caso, el acompañamiento de la estrategia, que muchas veces sí, claro que tiene componentes jurídicos muy claros, establecidos y determinados dentro de los marcos del proceso legal que se esté siguiendo, pero también es importante decirlo aquí, que el hecho del acompañamiento a la estrategia con otras cosas que salen de meramente los marcos jurídicos, siempre es súper importante. Y aquí, por ejemplo, principalmente me refiero a las campañas de comunicación, al acompañamiento que hay comunicacional del caso, eh, y eso muchas veces es decisivo en ciertos casos. Pero todo tiene como su asterisco. Aquí podría poner un paréntesis, ¿no? Porque justo en la fase, en el mapeo de riesgos, durante las fases previas y en el diseño de la estrategia legal, se debe determinar, por ejemplo, el perfil del caso. Y esto es un concepto a lo mejor un poco rebuscado, pero el perfil del caso te va a decir si es un caso de alto perfil o de bajo perfil. Como nosotros lo definimos o lo entendemos, los casos de alto perfil son justamente los que requieren por cómo está hecho y pensado y diseñado la estrategia legal, que requerirán de muchos reflectores. Si queremos llamar la atención de la gente, si queremos que nos vean, que nos escuchen. Y entonces hacemos muchas acciones para que se oiga bien, bien alto el caso, ¿no? Y hacemos a lo mejor performance, acciones, no sé, una manifestación en frente de la Secretaría de Medio Ambiente o en frente de la Suprema Corte de Justicia. Nos interesa que nos lleguen reporteros y que se le dé mucha difusión en medios de comunicación. ¿Para qué? Pues para subirle el perfil, ¿no? O sea, para eso, es parte de la estrategia. Y habrá casos que es exactamente lo contrario. No queremos que nadie se entere de este caso hasta que no tengamos la sentencia. Muchos de esos casos justo tienen que ver con
miedo o premura de las repercusiones que pueda haber a los actores, a los demandantes, ¿no? No queremos que se mueva mucho el agua aquí porque nos interesa proteger a toda costa la confidencialidad de quiénes son los demandantes. No queremos que se sepan, no queremos protegerlos al máximo y al contrario, ¿no? No queremos que para nada llamar la atención de los medios de comunicación, no queremos que esté expuesto de alguna manera, de ninguna manera, nuestros demandantes al escrutinio público. Entonces, y eso se define justamente en el diseño de la estrategia legal. Y eso es algo que en Latinoamérica tenemos que cuidar muchísimo. ¿Por qué? Lo vamos a ver justo en la próxima diapositiva. Latinoamérica justo es de las regiones del mundo que más sufrimos de agresiones contra nuestros defensores ambientales. Es probablemente la cara más dolorosa y lamentable que tenemos en el desarrollo de los litigios climáticos, pero lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y bueno, ya para terminar con esta, finalmente, pues también desde antes incluso de que llegue la sentencia, debe haber un proceso de preparación de las acciones post sentencia. Necesitamos saber, bueno, o sea, no sé, alguna vez tuvieron estos libros, yo sí los tuve de niña, ¿no? Que eran como un cuento con diferentes finales, ¿no? Entonces, si Bambi tomaba el camino de las montañas, iba a llegar a tal lado. Si Bambi tomaba el camino de la playa, llegaba a otro lugar. Bueno, pues así. En el caso, si llegamos a sentencia favorable, ¿qué es lo que queremos hacer? Y trazar también ese diseño, seguir con el diseño de la estrategia legal, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos una sentencia favorable o desfavorable? ¿Vamos a querer apelar o no vamos a querer apelar? Hay casos que desde el inicio están pensados a ser resueltos o ser ganados en segunda instancia, o hay casos no tanto que ganados o no, sino hay casos que su tirada desde el inicio es llegar a segunda instancia, que llegue hasta la segunda instancia o hasta la Suprema Corte de Justicia, y para eso pues tiene que pasar por las diferentes fases, ¿no? O sea, eso justo, todo eso se va determinando en la fase de diseño, pero siempre es importante decir, bueno, si ya llegamos a sentencia de segunda instancia, ya no va a haber más, o ya llegamos a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia o de la Corte Suprema, diferentes nombres que tiene en Latinoamérica, pero si ya llegamos a esa instancia donde ya no va a haber más, ¿qué queremos? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar por otro lado, vamos a quedarnos conformes, vamos a darle difusión a la sentencia. Fue una sentencia favorable. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la implementación de sentencia? Y ese está también siendo uno de los principales asuntos en los litigios climáticos de América Latina. Entonces, vamos a seguirnos con esta diapositiva, que son los principales desafíos identificados de litigar en el sur. Empezamos pues con este que yo les decía, ¿no? Litigar en el sur, probablemente una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es el peligro que existe para defensores y defensoras ambientales. Hay diversas organizaciones justamente que últimamente se han dedicado específicamente al tema de los defensores ambientales, que se han dedicado a investigar, a mapear la cantidad de agresiones, la cantidad de casos, a las generalidades y coincidencias que hay entre estos casos y sobre todo al apoyo y para la defensa de los defensores y defensores ambientales. Tenemos ya instrumentos jurídicos importantes, ratificados, bueno, más bien aprobados en América Latina, como es el Acuerdo de Escazú, que no sé si lo conozcan, pero es un acuerdo que está siendo como bien relevante en este tema. Y tenemos también como los esfuerzos nacionales que se han hecho al interior de los países, en unos más que en otros, ¿no? Hay países, justamente hablando de este acuerdo de Escazú, que ya tienen ratificado el acuerdo, otros que ni siquiera lo han podido firmar. Y esto, pues, responde obviamente a las generalidades específicas de cada país, pero finalmente hay un tema que sí es común en toda la región y es el tema de los peligros que representan para los defensores y defensoras la presentación de casos ambientales y específicamente casos climáticos. La defensa del territorio se vuelve sumamente peligrosa en regiones donde justamente los intereses económicos, los intereses políticos, pues son
muy grandes, ¿no? O sea, zonas donde pues la explotación de los recursos naturales ha sido señalada incluso muchas veces por los propios países, por los gobiernos de los países como estratégicos, como zonas que van a ayudar al desarrollo económico de los países y que terminan convirtiéndose en verdaderas zonas de sacrificio, de violación de derechos humanos para las personas que ahí habitan y que cuando las personas entonces levantan la voz y las personas intentan hacer esta lucha por sus derechos y por su territorio, pues sufren consecuencias que no hay, no hay manera que deberían estar sufriendo y padeciendo. Entonces, esto es un contexto muy específico, pues no, sí, o sea, específico de América Latina. No digo que no haya agresiones a defensores ambientales en el norte global, pero no la cantidad que tenemos en América Latina y no de la forma en la que pasa en América Latina, ¿no? Y cuestiones como muy ligadas a esto, pues tienen que ver con otras cosas que hemos mencionado, que tienen que ver con la corrupción y la desigualdad del poder. Corrupción, pues justo responde mucho a el Estado de Derecho que permea en gran parte de los estados de Latinoamérica, su propia construcción sociopolítica y con sus contextos como muy especiales. Y el tema de desigualdad de poder lo hemos hablado un poquito a lo largo de esta clase, tiene que ver con precisamente la gran disparidad que hay entre la parte demandante y la parte demandada, ¿no? Generalmente son personas o asociaciones o comunidades contra el Estado con todo su andamiaje y con toda su estructura o empresas con todo su poderío económico, con todos sus recursos humanos y económicos que tienen y pues que generalmente esa balanza siempre es muy desigual. En este tema de litigar en el sur y las desigualdades de poder, hay un tema especialmente relevante para los litigios climáticos, que es el tema de la carga de la prueba. Cuando uno escoge en esta fase de diseño que veíamos en la diapositiva anterior, cómo construye el caso, qué herramienta específica va a utilizar, qué tipo de demanda va a usar, hay que fijarnos mucho cómo opera la famosa carga de la prueba. Igual, voy a ponerles el ejemplo de México, ¿no? La carga de la prueba no opera igual en un juicio de nulidad que en una demanda de amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda de amparo está pensada como una demanda por definición contra actos de autoridad para defender derechos humanos. Entonces, la carga de la prueba un poco siempre se inclina a favor de eh, las personas demandantes, ¿no? O sea, es como, no es lo mismo decirle a una empresa, tú demuéstrame que el daño que yo estoy diciendo que me hiciste no fue así, a decir, la empresa se presume como inocente hasta que la parte demandante compruebe que hubo y existió ese daño. Entonces, en el asunto específico de la desigualdad del poder, opera muchísimo el análisis de cómo es la carga de la prueba. Dependiendo, a veces depende del tipo de instrumento legal, a veces depende específicamente de la argumentación que se haga dentro de la demanda, que se solicite directamente al juez que opere la reversión de la carga de la prueba, que se encarguen las empresas o el Estado o el que justamente es el Sansón o el Goliat, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el grandote, el que sea el grandote musculoso, el que se encargue de probar que no está, más bien, que David, en este caso, o el que lleva las de perder, por así decirlo, sea finalmente el que tenga el beneficio de decir, más bien tú compruébame que lo que está diciendo él no es verdad. ¿Por qué? Pues porque a veces hablando económicamente, los costes de un juicio, siempre también hay que tenerlos considerados, la parte económica, cómo se va a financiar el caso. Eso es algo, por
probablemente que me faltó en la diapositiva anterior, pero entra dentro de la fase del diseño de la estrategia legal, ¿no? Considerar cómo se va a financiar el caso, ¿no? Porque por mucho que seamos idealistas y que estemos convencidos de lo que hacemos, necesitamos, no podemos obviar la parte económica y cómo se va a sostener el caso en la parte económica, ¿no? Con qué recursos económicos contamos, si vamos a bajar algún financiamiento, si va a haber organizaciones que nos apoyan, que no nos apoyan, si va a ser meramente, se va a sostener a partir de los bolsillos de las personas que están demandando, cómo vamos a sostener el caso. Y esa en la fase también de la carga de la prueba, mucho tiene que ver con cómo vamos a preparar esas pruebas, ¿no? Hay estudios muy buenos que nos puedan ayudar, pero que cuestan muchísimo dinero, ¿no? O sea, simplemente hacer un análisis de agua, hacer un análisis de suelo y mandarlo a un laboratorio, cuesta dinero. ¿Cómo vamos a costear ese estudio? ¿Cómo vamos a costear la preparación de esas pruebas, de esos peritajes, ¿no? Contratar un peritaje, por ejemplo, en México es carísimo, ¿no? Porque justo se entiende que son personas súper expertas que cobran finalmente por hacer peritajes y los cobran muy bien, ¿no? O sea, es bastante caro conseguir un peritaje. Y eso, todo eso tiene que ser considerado a la hora de hacer estos casos, prepararlos, y eso muchas veces tiene repercusiones importantes que tienen que ver con la desigualdad del poder. Una empresa puede pagar sin ningún problema cualquier estudio, cualquier peritaje, lo que se requiera, ¿no? Para finalmente en esa fase probatoria, pues de alguna manera inclinar la balanza hacia su favor. Y otro tema que también hemos identificado en la plataforma que resulta determinante en los juicios, en los litigios climáticos, esta fase de litigar en el sur, tiene que ver con la legitimación activa o estancia legal. Esto tiene diferentes nombres en toda Latinoamérica a lo largo de la región, pero básicamente es esta legitimación que tienen las personas, las organizaciones, los pueblos, simplemente para poder presentarse a los juicios, a los casos. Muchas veces, o sea, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir simplemente para que el caso sea aceptado. Ya ni siquiera a veces se entra al fondo del asunto. El tema, ay, perdón, me va a dar un ataque de tos. Esto, perdón. Muchas veces el tema eh, una realidad también un poco triste es que los casos no llegan ni siquiera a la fase donde puedan ser analizados, lo que le llamamos de fondo, donde realmente un juez pueda conocer el caso, empaparse del caso, conocer los peritajes, las pruebas, llegar, eso es lo que llamamos llegar al fondo del asunto. Se quedan en la parte como muy procedimental, en la parte de revisión del checklist, ¿no? Si yo tengo mi checklist, entonces para yo poder entrar al fondo del asunto, la organización tiene que tener por lo menos 3 años constituida, tiene que tener por lo menos 30 miembros, tiene que tener una certificación, no sé, es un ejemplo, son ejemplos, ¿no? O sea, esto igual opera diferente en diferentes regiones. Yo, por ejemplo, sé que en Chile el tema de la legitimación activa no está siendo no es tanto un obstáculo como lo puede hacer en México o en Perú, donde realmente la puerta se nos cierra en la cara, ni siquiera nos dejan entrar al fondo. Hay un tema muy importante con el tema de la legitimación activa, donde las organizaciones específicamente, organizaciones de la sociedad civil, están siendo restringidas en su legitimación activa, no están pudiendo presentar los casos porque de entrada el juez desecha, ¿no? Desecha y dice, no, no cumpliste con los requisitos, no, no tienes legitimación activa, por lo tanto no voy a conocer tu caso y no podemos ni siquiera entrar al fondo de los asuntos. Eso es un gran desafío en la región latinoamericana, en México, en Perú, eh, en otro país en Ecuador, creo que también están siendo el tema de la legitimación activa el principal reto. Y el otro principal reto también tiene que ver con la implementación de sentencias. Esto sí creo que es algo muy generalizado de la región latinoamericana por
o sea, naturalmente, si hemos tenido una crecida, si hemos tenido un boom de litigios climáticos, pues ya también estamos viendo este boom de sentencias que están siendo favorables, que están siendo, o sea, pues de alguna manera paradigmáticas y que sí, por un lado, si lo queremos ver así, están siendo la punta de lanza. Hay una fase muy esperanzadora de decir, bueno, tenemos varios casos que ya han sido resueltos favorablemente, pero llegamos a este punto de un poco atorarnos en la implementación de sentencia. ¿Qué es la implementación de sentencia? Pues que se ejecute esa sentencia. No, no, no sabemos muy bien cómo entrarle a esta parte de la implementación de sentencias, probablemente por lo mismo novedoso de los casos. Tenemos un caso, por ejemplo, paradigmático que justamente está ocurriendo en Ecuador, donde un grupo de niñas, ¿no? O sea, imagínense qué caso tan bonito. Un grupo de niñas demandó al Estado precisamente por temas climáticos, por quema y venteo de gas en mecheros, ¿no? Es un caso de combustibles fósiles. Se ganó la sentencia. No se ha podido implementar porque literalmente lleva el caso más de un año y siguen interpretando la sentencia. O sea, al juez y a las autoridades encargadas de ejecutar la sentencia, no les quedó como muy claro qué es lo que tenían que hacer. Le están pidiendo constantemente al juez que aclare su sentencia, que se les explique bien para que sepan exactamente, ok, en la sentencia se condena al cierre de los mecheros, pero el cierre a partir de cuándo, hasta cuándo, cuántos, en qué regiones, ¿no? O sea, como, claro, hay una parte un poco, si queremos verlo así, medio tramposa, pero más allá de esa parte que si queremos verlo un poco medio tramposa, pues sí hay una parte de decir, ante una cosa que está siendo novedosa en toda la región latinoamericana, desmenuzarla bien, ser lo más claros posibles, aclarar conceptos, aclarar la ruta, no, la hoja de ruta, la famosa también, la ruta de implementación está siendo algo que hemos visto ahí sí como tendencia, algo muy importante en la región latinoamericana. Si es algo novedoso, necesitamos que nos digan también por dónde ir, cómo implementarlo, cómo hacerle. Y esto es algo que hemos identificado también desde la plataforma y desde AIDA como una tendencia en los litigios climáticos del sur que se tiene que ir trazando cada vez mejor, ¿no? Como estas sentencias que esperamos que cada vez sean más, las vamos a implementar, cómo trazar el camino, no nada más para la construcción del caso y para tener sentencias favorables, sino también para cómo implementar estas sentencias favorables. Y bueno, pues yo quisiera dejar estos 10 minutos por lo menos como para preguntas, comentarios, escucharles. Siento que ya hablé yo demasiado. Me gustaría escucharles ahora a ustedes y saber si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Todo claro por acá. ¿Todo bien? Hola, buenas. Yo, disculpa. Ay, qué pena. Es que te quería preguntar si, digamos, a todo nivel de Latinoamérica uno podría solicitar, por ejemplo, el apoyo de AIDA para, digamos, Ujú. sí, coadyuvar la construcción de esos casos. Por ejemplo, yo estoy desde Colombia y aquí pues hemos apoyado como, pues no sé, como la lucha en contra de mineras. Entonces, pues sería muy valioso saber esa opción. Gracias. No, pues de qué. Mira, yo te puedo decir, siguiendo con el tema de las desigualdades, las cargas de la prueba y todo esto, el mapeo de actores, ¿no? Siempre es importante esto, dentro de la construcción de mapeos de actores, lo que estás haciendo justamente es eso, ¿no? Como identificar posibles aliados. Em, y yo te cuento que algo también creo de realidad, muchas, no digo que todas, me cuesta mucho las generalizaciones, pero muchas organizaciones ambientales normalmente están muy saturadas, sobrepasadas, o sea, los casos son un montón, las organizaciones son pocas, los financiamientos también, pero eso no significa que, o sea, no significa nada en realidad. O sea, básicamente en esa fase de mapeo de actores, mi recomendación es
identificar la mayor cantidad posible. AIDA sí hace, o sea, justamente su expertise es el legal, es el apoyo a casos en toda Latinoamérica, pero no siempre podemos apoyar todos los casos que nos llegan. Tenemos como procesos internos, toda organización tiene sus procesos internos de evaluación de los casos, de seguimiento y de deliberación, si podemos o no apoyar en ciertos casos. Pero, pues, siguiendo la lógica cooperativista, también eso es algo que tenemos los latinoamericanos, ¿no? O sea, como no sé ni cómo, pero yo veo la manera de ayudarte, ¿no? O sea, como a lo mejor yo no tengo ahorita la capacidad para llevar este caso, pero sí te puedo recomendar entonces que busques a tal y tal y tal. Eso es algo que hacemos, por ejemplo, mucho en AIDA. Em, Hacemos o nos gusta hacer mucho estos puentes entre otras organizaciones, ¿no? O sea, como decir esto, a lo mejor evaluamos ya tu caso y la respuesta puede ser en dos sentidos. Sí, podemos ayudarte en tu caso específicamente o a este caso en particular, o no, vemos que no podemos, no tenemos ahorita la capacidad para este tema, pero te podemos recomendar que vayas a tal y tal y tal organización, ¿no? Y es así como se va tejiendo la red de colaboración, la red de aliados en esta fase como súper importante de el mapeo de actores y el diseño de la estrategia legal. ¿Listo? Matías Astudillo. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muchas Ujú. gracias por la oportunidad de poder intervenir. Giselle, mira, me gustaría preguntarte algo que quizás se va a venir en un tiempo más, que dice relación con estos proyectos que se están desarrollando en Latinoamérica relacionados con tierras raras. Sé que tú estás dando un aspecto más bien genérico de cómo abordar estos proyectos, sin embargo, en cuanto a su estructura, ¿cierto? Pero sin embargo, me gustaría saber un poquito tu opinión respecto de estos proyectos denominados tierras raras. Luego, si ustedes en AIDA tienen registro en estas causas, de si existen causas asociadas a tierras raras en AIDA, y luego, en segundo lugar, ¿cómo piensas tú que se viene el panorama en Latinoamérica respecto a este tipo de proyectos que me llama mucho la atención? El inicio de tu presentación, dado que tierras raras es algo que se va a venir, creo, sin perjuicio Mm, de que, como tú dices, se va en el fondo trazar un camino un poco a ojos cerrados, porque no se sabe bien cuál va a ser eh, el camino y lo que va a conllevar esto mismo. Entonces me gustaría un poco saber tu opinión al respecto, Giselle. Gracias. pues mira, Matías, yo te agradezco muchísimo tu pregunta porque no conozco, no manejo el concepto de tierras raras. A qué te refieres con tierras raras? Es algo nuevo para mí. Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que Tierras Raras son distintos proyectos vinculados con ciertos metales que son definidos Mm. como y minerales ¿Minerales de transición? estratégicos para la Mm. creación y desarrollo de tecnología y también para, sobre todo, industria armamentista. Te lo digo porque en Chile Oh. hay un par de proyectos asociados a eso y la verdad es que es una beta súper poco explorada en donde no existen referencias actuales respecto de lo mismo. Entonces, no sé si en Latinoamérica existen otros proyectos similares y cómo estos se pueden ir quizá un poquito asociando entre ellos. Sí, pues mira, justo me pareció interesantísimo porque tal cual como el concepto de tierras raras, yo no lo tenía como mapeado, identificado, pero sí que hemos seguido como algo novedoso justo el tema de los minerales de transición y ahí pues entran, por ejemplo, el litio, entra el tema justo de todos estos minerales que se están usando pues para la transición energética, por eso le llamamos de transición, y que, por ejemplo, en México hay un tema importante con el litio, donde ya vimos como justo esa proyección de que va a ser uno de los minerales más estratégicos, porque tenemos mucha reserva de litio, y entonces hubo un proceso específico en México donde desde el gobierno se está intentando como expropiar, bueno, no expropiar, pero se declara como mineral estratégico, y entonces solamente el Estado es el que puede explotar estas minas, pero obviamente las somete a concesiones mineras de chinas y canadienses. Finalmente es justo muy aparejado
a todos los daños, los viejos daños conocidos de la minería, que ya tenemos, o sea, identificados, ¿no? O sea, es un tipo nuevo de minería, pero minería al fin y al cabo, con todas las devastaciones ambientales que eso implica y que, pues ya lo decíamos, ¿no? O sea, decir minería sustentable es que no existe, o sea, no es un concepto posible. Entonces, el tema de las tierras raras, la verdad, supongo que tiene que ver mucho con los lineamientos que se han seguido hasta ahora, de las luchas, de los estándares internacionales que se quieran fijar a partir de la devastación ambiental provocada por las minerías. Y ahí hay un tema que justo o sea, se relaciona con los que hemos estado mencionando, con la determinación de zonas de sacrificio, con la determinación de ciertas zonas donde la violación sistemática a los derechos humanos, pues es algo que tiene que evaluarse como en su conjunto. Y en el tema específico, por ejemplo, de las evaluaciones de impacto ambiental, pues en la consideración de los impactos acumulativos, de cómo se están evaluando las mías, ¿no? O sea, de cómo pues las estratégicamente las están fraccionando, separando y no están evaluando las consecuencias en su conjunto. Y no sé si por ahí vaya el tema que tú me dices de las tierras raras, pero yo creo que sí hay una parte muy importante respecto de cómo se está evaluando y cómo se está eh, traqueando, por así decirlo, o mapeando las afectaciones presentes y futuras que pueda haber a partir de estos proyectos, ¿no? De tierras raras, supongo. No sé si con eso respondí tu pregunta, me queda esa duda. O Sí, no, está bien, está bien. Y claro, los conceptos de repente son un poco, probablemente lo conozcas, pero claro, el concepto de tierras raras quizás sea un poco disímil entre estados, pero seguro que es lo Ujú. mismo. Bien, gracias, Matías. Verónica. Hola Giselle. Soy Verónica de México. Te quería agradecer por tu explicación, ha sido muy útil. Y te quería preguntar, ¿qué casos nos sugieres empezar a leer como para empezar a conocer más la plataforma? ¿Con cuáles empezarías tú? Uf, no, pues es una gran pregunta. Más bien yo te preguntaría, te respondería con una pregunta, como qué temas te interesarían, ¿no? O sea, como, porque hay casos de todo, hay casos que tienen que ver con combustibles fósiles, casos que tienen que ver con transición energética, casos que tienen que ver con biodiversidad, con agua, con calidad del aire, ¿no? O sea, como, es que hay muchísimos, ¿no? O sea, y yo, si te pudiera dar una respuesta como muy genérica, sería como los casos que tú creas que te puedan inspirar más. Algo que no dije para nada en mi presentación, pero ahora que con esta pregunta quiero aprovechar, es el hecho de cuando nos dedicamos a esto, también hay una fase que nadie nos dice en ningún libro de texto, creo que lo vamos a encontrar. Tiene que ver con nuestra parte más humana, que es cómo lidiar con la frustración. O sea, hablar de litigio estratégico, hablar de litigio climático, tiene que ver con cómo manejamos la frustración. Y entonces, pues mi pregunta genérica sería, ¿cuáles son los casos que más te inspiran, te llenan, te laten y por ahí empieza, ¿no? O sea, por los que creas que son los temas que más te van a gustar o los temas que, pues que más estás trabajando, justo el tema que más te guste trabajar, a lo mejor hidrocarburos. Bueno, pues empieza buscando casos paradigmáticos de hidrocarburos y ver sobre todo, pues cuáles han funcionado, cuáles no han funcionado y por ahí evalúas, ¿no? O sea, como que pros y contras, pero no sé, o dime específicamente de qué tema y te recomiendo así como si quieres más puntualmente, tú dime más bien como en qué tema. Perfecto, no, me sirve mucho tu explicación, claro, es según lo que esté inspirándote en ese momento, ¿no? Muchas Ujú, gracias. sí. ¿Milagros? Sí, primero que nada quería agradecer porque es muy clara la explicación. Eh, Quería hacer la acotación de que sí, acá en Argentina por lo menos, si bien tenemos una legitimación activa bastante amplia con respecto a los litigios climáticos, en más muchos son impulsados por asociaciones, ONGs, y llegan a resultados favorables. El problema radica en lo que mencionabas de la ejecución de la sentencia, o en los plazos de la ejecución de la sentencia. Por ahí el clima no tiene los tiempos que corremos nosotros, ya sea para la conservación o para evitar que sea mayor el impacto y la justicia no está pudiendo dar respuesta a eso. También algo que se ve mucho es por ahí cuando se sancionan ejecuciones contra provincias,
es la falta de presupuestos para que se cumplan esas sentencias. Es decir, las provincias no tienen el dinero por ahí o los recursos para llevar adelante lo que se le está imputando, ¿sí? Acá en mi provincia eh, hay mucho lo que es cultivo, mucho monocultivo, y hubo una asociación que planteó un tema con respecto a las distancias en las cuales se fumigaban cerca de las escuelas, y si bien el fallo salió favorable, eh, no se hicieron, no se podía ir para atrás, el fumigado ya estaba fumigado, los ríos ya estaban contaminados, y faltaban recursos por parte de las provincias económicos para los controles de las avionetas y y de las distancias más que nada. Y eso afecta. Así que bueno, hay que seguir pensando alternativas para que haya una presión por ahí social más amplia o más contundente hacia la ejecución de las sentencias. Comparto totalmente. Sí, sí, sí. Sí, pues yo comparto completa, o sea, como les decía, esto pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Colombia, y lo voy a juntar con una pregunta que vi que está acá en el chat, que dice cómo se financian en general los litigios, cuáles son los mecanismos más usados, y justo Milagros mencionaba una parte importante, ¿no? Cuando llegamos a esta fase de implementación de sentencias, también mucho tiene que ver con cómo con el financiamiento o qué recursos hay, ¿no? Obviamente, cuando llegamos a la fase de implementación, no tanto a veces tiene que ver con el financiamiento específico del litigio climático, sino en cuanto a los recursos ahí sí judiciales eh, para la implementación de la sentencia o los recursos gubernamentales o quien tenga que implementar las sentencias, pero es que es identificar que esta parte económica está presente tanto al inicio, durante y después, ¿no? O sea, en la sentencia. Y son diferentes tipos de financiamiento. O sea, respondiéndole a Christopher, ¿cómo se financian en general los litigios? Pues o sea, no hay una fórmula establecida. Como les decía, nada creo que en el litigio climático es de manual, nada está escrito en piedra. A veces los litigios se financian con dinero de la propia bolsa de las personas demandantes. Hay veces donde los litigios se financian a partir de fundaciones, organizaciones internacionales, fondos, ¿no? Hay otro gran temazo, pues están en materia climática, por ejemplo, está el Fondo Verde, está el famoso fondo que se tiene que crear de pérdidas y daños a partir de la COP. O sea, bolsas hay muchas y justo hay una gran pregunta de cómo bajar el dinero de esas bolsas, cómo eh, lo más común también puede ser como a través de organizaciones de la sociedad civil que bajan, algunas están muy especializadas a hacer ese puente, o sea, bajar a partir de otros organismos internacionales y servir ellos como intermediarios y financiar específicamente litigios con comunidades, ¿no? Esto es un esquema que puede ser común. Pero también hay ¿qué porcentaje? Pues va a ser, no sé, creo que esa parte no, la plataforma no ha llegado a ese punto de sistematizar específicamente de dónde vienen los recursos que se han financiado en los casos y hacer ese comparativo con porcentajes. La verdad es que ese dato no lo tenemos específico, pero sí les puedo decir que la fórmula varía, ¿no? O sea, cada caso se construye de manera diferente, opciones también hay muchas, así como hay diferentes opciones y instrumentos legales, también hay diferentes opciones de financiamiento, pero sí es algo, mi recomendación personal, porque no siempre se hace. Sí, mi recomendación personal es desde la fase del diseño de la estrategia legal, tenerlo previsto, muy previsto. ¿Qué hace? Incluso prever escenarios de qué hacemos si nos condenan al pago de costas en el caso, qué hacemos si a la mitad del caso algo pasa y nos quedamos sin dinero, qué hacemos si el peritaje nos sale más caro de lo que pensábamos. Tener esos escenarios previstos, y creo que eso ayuda mucho en el caso. No siempre se puede hacer, pero si lo hacen, pues sería muy bueno. Y listo, pues creo que con esto agotamos las preguntas. No sé si hay alguien más. Creo que estamos en tiempo, nos pasamos un poquitito. Pues ahí lo dejaría. Nos pasamos unos minutos. Gracias, Giselle, por tu muy interesante clase sobre un panorama de los litigios climáticos que vamos seguramente a estar profundizando las dos clases que vienen este jueves y el próximo martes. Así que también agradecer a todos los asistentes de este primer módulo de este curso.
recordarles que la clase fue grabada, que la clase va a ser presentada en la página web de la U Socioambiental una semana después, es decir, el próximo martes. Y recordarles también que al término de este curso recibirán una encuesta para que puedan dar sus reflexiones, sus opiniones. Encuesta que es súper importante que ustedes registren porque a su vez esta registra su asistencia. Y no olviden que esta asistencia es muy importante en todos los módulos para que puedan obtener su certificación. Así que con ello y agradeciendo nuevamente la clase de Giselle, nos despedimos como equipo de la U Socioambiental y nos vemos este jueves. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Giselle. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias, hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.